Sos muy traicionero, ¿no? Listo, ya empezamos. Sí. Tengan todos un muy feliz día. Aunque confieso que estoy un poquito incómodo, porque tengo más gente atrás que adelante para hablar. Así que espero corregir. Porque cuando hablo me gusta, de algún modo, mirar las caras, ¿no es cierto? Caras amigas, por otra parte. Así que entonces comenzamos esta pequeña meditación que básicamente parten de experiencias de nuestra vida sacerdotal, pero también de lo que nos tocó vivir en estos últimos años. Recordemos la pandemia con su cuarentena, luego la guerra, la cantidad de desplazados. Y de alguna manera esto ha cambiado, alterado nuestro modo habitual de relacionarnos. Entonces, al desearnos muy feliz día, nos podemos preguntar en qué consiste, en dónde se apoya esa felicidad. Porque a veces uno dice, no se puede ser feliz rodeado de infelices. Y hoy hay un mundo de infelices, de gente que no tiene nada. En fin, creo que no digo nada nuevo, pero simplemente quiero mostrar cómo eso puede lastimar nuestro corazón sacerdotal cuando vemos tantas cosas dolorosas en este tiempo, ¿no? Por eso, también incluso esta actividad nuestra arquidiocesana, como fue el sínodo, tuvo que detenerse, replantearse cosas, ¿no es cierto? Tuvo que cambiar mucho. O sea que, de alguna manera, estamos, yo diría, en algo totalmente nuevo, que necesita una permanente adecuación de nuestra vida para seguir haciendo lo que siempre hacíamos, que es anunciar el Evangelio del Señor. Yo personalmente, a mí me gusta mucho lo que son las experiencias. Es decir, la experiencia no es solamente el caminar juntos en la vida, sino es la enseñanza que se extrae precisamente de ese caminar. No es un caminar sin una dirección, sino que es un caminar propio que nos dirige. Y la experiencia entonces es esa enseñanza que el camino nos va enseñando, ¿no? Por eso entonces, en este camino que nos tocó vivir, yo traté de aprovechar también, es decir, ¿qué nos dice Dios? Porque en el fondo, si Dios tiene un plan de salvación para nosotros, no se va a alterar simplemente por circunstancias, aunque sean grandes, de nuestra vida. Es decir, Dios se las arregla para que realmente esa salvación no quede inútil o vacía, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿qué tengo que extraer, no es cierto? A veces la gente dice, ¿y dónde está Dios? Yo el otro día hablado con alguien y le decía, no digas dónde está, decí dónde estás, Dios. Porque en el fondo nuestra relación con Dios tiene que ser vital. Si decimos dónde está y no nos comprometemos, es un Dios que nos es indiferente. Y nuestro Dios es un Dios cercano, un Dios que está con nosotros, un Dios que, como vemos, sufre por todos nosotros. Y entonces nos quiere salvar precisamente de todo eso. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para descubrir la presencia de Dios, no solo en nuestra vida, sino en la vida de todos? Yo, por ejemplo, si uno me pregunta cómo viví este tiempo de cuarentena, cada uno lo vivió a su manera, ¿no? Porque estamos encerrados, se cortaron tantas cosas como vimos. Y yo, pensando
qué experiencia podía sacar de eso, pensé que la primera experiencia que saqué, y la quise vivir así, es la experiencia del pecado original. Usted va a decir, qué raro. Y esto no es una tesis, sino como una experiencia de algo que a veces lo sabemos intelectualmente, nociones, conceptos, pero después en la vida cotidiana normalmente no se habla de eso. ¿Ven? ¿Y por qué digo del pecado original? En primer lugar, porque como nunca el mundo hoy es uno. Los medios tecnológicos de comunicación, lo que ya conocemos, ha hecho que todos vivamos al instante y lo que sucede lo vemos al instante. ¿Ven? Lo que decimos puede dar vuelta al planeta a una gran velocidad. Entonces eso cambió totalmente la concepción nuestra con el mundo, la relación con las cosas. Fijémonos que hoy, por ejemplo, el tema de la guerra, hoy cualquier persona, hasta una víctima, es un corresponsal de guerra. Si nosotros nos fijamos en películas antiguas cuando tenían los periodistas que guardan los rollos, que se lo querían revelar y tenían que sacarlo, hoy en día se acabó. Eso sí que es historia antigua. Entonces, todo eso ha cambiado y entonces hoy el mundo es uno. Y con el tema de la pandemia, me da la impresión de que es algo malo, porque en el fondo la pandemia fue algo malo, es una situación de muerte, es una situación de mal. Y entonces esa pandemia, digamos, nos ha mostrado que todos la ligamos por pertenecer a la raza humana. No se salva a nadie. Todos estamos, todos podemos caer, no hay distinción. Entonces ven la universalidad, el tema del mal permanente, y que además ese mal permanente impidió incluso hasta las cosas buenas. Por ejemplo, no podíamos estar con los amigos, con la familia, tantas cosas que, en fin, eran nuestra vida y nuestra alegría. Hasta eso que era lícito y querido por Dios, hasta eso estaba atravesado, por eso digo, por ese pecado original. ¿Ven? ¿Y esto para qué me sirvió? Y me sirvió, por ejemplo, para pensar que si el mundo está así expuesto, lo único que cabe es esperar un Salvador. Por eso me parece que es como una experiencia de lo que ya conocemos. ¿Qué digo de nuevo? No digo nada, todos sabemos ya tantas cosas, pero al incorporarlas en nuestra vida y al experimentarlas, eso la hace cambiar, nos hace estar más cerca de los problemas, entenderlos de un modo nuevo. ¿Ven? Y cómo a veces esas cosas que pasan a ser nociones del catecismo que aprendemos, en la medida que las incorporamos, podemos hasta buscar nuevos horizontes, nuevas profundidades y por tanto nuevos modos de anunciar el Evangelio. ¿Ven? Entonces podemos decir, ¿ven?, que nosotros estamos rodeados, como dije recién, ¿ven? Porque cuando hablamos y hablamos con Dios, no solo hablamos personalmente, sino también nuestra gente, los que conocemos, los que nos hablan, los que nos piden realmente a veces razones de lo que pasa, nos piden que los ayudemos. ¿Ven? Entonces, cuando uno reza, bueno, el cura reza por todo su pueblo. ¿Ven? De así que entonces podemos decir que estamos como rodeados de infelices. Y entonces se puede ser feliz. Hoy decimos feliz día y tenemos legitimidad para decir felices. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos felices porque queremos apoyarnos en esa alegría que nadie nos puede quitar y que Jesús nos regaló. Por eso al decir feliz día, es decir, más allá de todo, es una felicidad experimentar la alegría de Dios, esa que nos dijo que nadie nos puede quitar. Ven que eso no soluciona problemas, pero nos da una postura, una mirada y una esperanza que podemos transmitir. Entonces hoy hemos venido acá a adorar a Jesús
y también a conversar con Él, como los primeros discípulos, cuando fueron a la casa a ver dónde vivía y se quedaron un buen rato. Entonces vamos a la casa. Señor, ¿dónde vivís? Hoy estamos así, con ese espíritu. Y entonces, ¿qué queremos nosotros pedirle hoy al Señor? ¿Qué cosa le queremos preguntar? Porque siempre cuando uno está en el Señor y en estas situaciones, uno pregunta, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? ¿Ven? Pero lo decimos no como extraños, sino como amigos, porque precisamente Él nos llamó así, ¿no es cierto?, sus amigos. Si practicamos lo que Él enseñó, si creemos en Él, ya no los llamo siervos, sino amigos. ¿Ven? Entonces, esa amistad hace posible también que Dios, que Jesús nos la comparta y además nos anime en nuestra vida. Entonces, podríamos decir, lo primero que le pedimos es que lo amemos a Él, ¿ven?, con todo nuestro corazón humano. Es importante, nosotros amamos con corazón humano, es decir, tenemos una sensibilidad, tenemos una vida. Y entonces ese corazón humano queremos amar así a Jesús. ¿Y para qué? ¿Y qué le pedimos también? Que ese mismo amor que Él nos da esté en nuestro corazón. Y ese corazón, después que es el nuestro, tiene que amar al prójimo como a uno mismo, o tiene que amar al prójimo como Jesús lo amó. De allí que entonces, ven, ese corazón le pedimos a Dios, sí, queremos alabar, queremos honrarte, queremos que pongas en nuestro corazón ese fervor. ¿Ven? De allí que entonces podemos decir que si amamos a todos con todo nuestro amor y todo nuestro corazón, podemos decir que es la síntesis, ¿ven?, del amor de Dios. ¿Ven? Amarlo a Él y amar al prójimo. Pero lo amamos con ese corazón y con ese corazón que quiere amar a todos. ¿Ven? Lo primero que le pedimos. ¿Qué queremos entonces preguntarle? ¿Qué le preguntaríamos? Yo estoy aquí hoy, y no sentado como entre ustedes, por pedido de nuestro obispo, Mario, para compartir esta meditación que me pidió que esté signada por lo testimonial. Por eso arranco un poco con la experiencia y el testimonio. Es decir, una experiencia de vida que se transmite en un clima de intimidad y que contiene un elemento autorreferencial, porque siempre una experiencia es contar lo que uno ha vivido. Hay un elemento autorreferencial que puede distorsionar el eje del protagonismo, que debe ser siempre del acontecimiento y no de la persona. Así que soy consciente de eso. Si incurriere con alguna expresión poco feliz, pido disculpas, porque siempre la referencia hay que saber manejarla también. Lo importante es el acontecimiento y no la persona. Compartimos eso. Voy a compartirles una expresión que tomé de nuestro acervo cultural folclórico. A mí me gusta mucho eso, es más antiguo, el folclore, que siempre es tan rico en imágenes sugestivas, motivadoras. Y es esta copla, que dice así: al amor, cuando es profundo, cualquier vientito lo atiza, como al rescoldo dormido debajo de la ceniza. Esta imagen, entonces, que propongo y que comparto, es una síntesis de mi experiencia vivida en largos años de campamentero, cuando, en fin, andamos por Bariloche y tantos años atrás, cuando viajábamos en tren todavía. Y precisamente, ¿dónde sacamos esta experiencia? Está atesorada
en esos fogones, de esas noches inolvidables, cuando vivíamos en los montes, en la orilla de los lagos, dormíamos allí. Entonces el fogón siempre al lugar de encuentro, y después lentamente, cuando todos iban a dormir, quedábamos algunos pocos compartiendo la guitarra. Pero además había algo que es esto, que las llamas se van apagando, ¿no? Y entonces, ¿qué hacíamos? A veces tomábamos una rama y rascábamos ese tizón que parecía apagado y enseguida nos daba una llama. O simplemente cuando algún ramalazo de viento movía todo y entonces la llama brotaba otra vez. ¿Ven? Ese tizón que estaba ahí, ese rescoldo, parecía tapado por la ceniza y dormido. Entonces, hay dos cosas que destaco en esto. La primera es el amor profundo y la segunda, el vientito, que destaco en esto, ¿ven? Esa expresión. El amor profundo es algo que creo que todos acá hemos experimentado en nuestra vida sacerdotal. Creo que quien más, quien menos, con su estilo, con sus circunstancias, con todo lo que es, ha experimentado ese amor profundo. Bueno, entonces hoy estamos acá para pedirle al Señor que con ese vientito, que para nosotros es el Espíritu Santo, despierte entonces nuestro corazón. Le pedimos que lo inflame con su amor. Y a veces nuestro corazón latente, yo diría más que dormido, la expresión sería latente, es decir, que está como esperando, ¿no es cierto? Que a veces está adormecido, a veces está medio confundido, muchas veces desalentado, pero todo esto hace que nosotros estemos como a la espera. Bueno, hoy me parece que es el día que ese amor profundo que todos tenemos, que Dios nos ha regalado, que ese amor profundo hoy sea nuevamente atizado por la brisa del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le pedimos a Jesús? Precisamente eso, que su Espíritu hoy atice nuestro corazón, le dé una nueva llama, una nueva fuerza. El amor ya lo tenemos, lo hemos experimentado. ¿Ven? Y ese amor entonces, si queremos que sea más hondo, le pedimos a Dios que lo mueva. ¿Ven? Eso es lo que le pedimos hoy en este momento de oración. Pero hay que tener en cuenta que no basta con que el Espíritu sople, sino en qué dirección, como el viento. Me parece que esto también es bueno, que requiere un discernimiento. No cualquier brisa es el Espíritu, no cualquier soplo lo es. Entonces tenemos que experimentar también, aprendiendo a discernir, cuál es la dirección de ese Espíritu, a dónde hay que mirar. ¿Ven? Antiguamente solíamos ver la veleta, ¿recuerdan una veleta lo que era? Tal vez la palabra viene de vela, que son todas, la vela, digamos, el paño de las naves, que las movía con la brisa, con el viento. O sea que los que antes navegaban tenían que ser conocedores de los vientos. Por eso esa frase que ya los romanos tenían, que decía que quien no sabe a dónde va, nunca tiene vientos favorables, porque no los conoce, no los sabe manejar. Entonces, después veleta, ¿qué pasa a ser? Y bueno, alguien que es acomodaticio, que se mueve con la corriente de cualquier manera. ¿Ven? Por eso entonces distingamos de ser un veleta y ser una veleta. Son dos cosas distintas. Porque a veces, cuando uno sabe distinguir, puede confundir todo y a la larga no va a ninguna parte. Entonces, ¿cuál es esa dirección que hoy la Iglesia nos muestra? Yo diría es el sínodo que estamos viviendo, que hay que poner en marcha, porque todo lo que hicimos, todos hemos experimentado cosas, ¿no es cierto? Hay que ponerlo en marcha para que nuestra Iglesia tenga acciones concretas. Si no, todo va a quedar a veces en buenas intenciones, en planes, en deseos que nunca se llevan después a la práctica. Pero eso, a su vez, hay que hacerlo permanentemente. O sea que en el fondo el sínodo nos invita a caminar juntos. ¿Ven? Y yo pensé, ¿cuál es la experiencia más común que todos nosotros, presbiterio, tenemos
en nuestra vida? La peregrinación a Luján. Esa es la única experiencia que como iglesia tenemos hasta físicamente caminar juntos. Todo lo demás son evocaciones, parábolas, cosas que nos inducen, pero la experiencia del caminar, ¿no es cierto? Y creo que acá, no sé si todos, pero muchos hemos caminado y sabemos lo que es la peregrinación, en su esfuerzo, en todo. ¿Ven? Entonces digo, esa experiencia de la peregrinación creo que tiene que iluminar un nuevo momento en la iglesia. Porque todos hemos vivido la peregrinación, la hacemos y la seguiremos haciendo, la queremos, ¿ven? Pero ¿qué pasa? Tampoco si repetir el hecho siempre así, sin una cosa nueva, a veces el hecho empieza como a ceder. Porque fijémonos que la peregrinación a Luján ya existía antes de que la pastoral juvenil de aquel entonces la ponga en marcha. ¿Qué cambió? La mirada en esa misma peregrinación. Se la llamó juvenil y la idea ¿cuál era? Básicamente, para no entrar en un tema que nos desvíe de esto, ¿cuál era la idea básica? Despertar en la fe de los bautizados, porque en aquel entonces nuestro país estaba prácticamente, se bautizaban todos, despertar en el corazón de los bautizados el amor de Dios, que despierte eso, esa especie de gracia dormida que había que despertarla. ¿Ven? O sea que en el fondo, ¿ven? No se inventó la peregrinación, ya estaba, ya existía. ¿Ven? Desde que está el santuario siempre ha habido peregrinaciones de toda índole. Pero acá fue una cosa especial y como sabemos, marcó una etapa de nuestra vida como presbiterio, nuestra iglesia de Buenos Aires, fue una cosa digna de seguir. Ahora, ¿qué pasa? El sínodo recién empieza. Si lo comparamos con la peregrinación, tengamos en cuenta que la peregrinación ya anda por el número 48, si mal no recuerdo, y el sínodo recién empieza, está en pañales. ¿Ven? Así. Entonces, la comparación, ¿qué significa? ¿Ven? Lo que hay que hacer como mirada que nos motive, que nos lleve a otra cosa. Pero hay que hacerla crecer, hay que caminar, hay que trabajar. Por eso me parece que hoy tenemos que pedirle al Señor que ese corazón que es movido por su espíritu se comprometa a trabajar. Es decir, aquí estoy, aquí estamos. ¿Ven? ¿Qué hay que hacer? Y bueno, hay tantas cosas que se han, ¿no es cierto?, hecho. Nosotros hoy, por ejemplo, estamos acá y esto podría ser también un motivo de reflexión. Hacerlo entre varios, entre muchos, entre amigos, empezar a hablar de estas cosas. Porque a veces, cuando hablamos los curas, muchas veces hablamos de planes, de horario, de esto, y a veces nos falta como saborear aquello que es propio y que es íntimo, que es un tiempo no perdido, porque el tiempo de la reflexión es un tiempo ganado, es un tiempo que nos organiza, nos da ideas, nos para frente a la cosa, ¿ven? Pero entonces en vez de hacerlo solo, estamos invitados a hacerlo con otros. Yo escuché también varias cosas que han salido, ¿no es cierto? Ideas, por ejemplo, a veces que los sacerdotes tengamos un cuidado. No sé si se habló en un tiempo de hacer una vicaría del clero, por ejemplo, ¿no es cierto? Más allá de los títulos, además les puedo decir que ya en época del cardenal Aramburu se hablaba de este tema, no se crea que es un tema de ahora, siempre las cosas tienen su historia, y como uno, en fin, las ha caminado, algo de memoria todavía no tenemos, ¿no es cierto? Entonces esas cosas van como diciendo, esto ya lo viví, esto ya está. ¿Pero eso qué significa? Que uno puede decir, no, ya no pasa nada, bajo los brazos, eso es lo peor. Por eso, frente a la realidad, hay que comprometerse y hay que buscar cómo hacer que eso funcione. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, ven la vicaría, si la comparamos, ven, con la peregrinación, ¿qué significa, por ejemplo, la peregrinación? ¿Qué podemos destacar? Y bueno, cuando nosotros caminamos, vamos acompañados, nos acompañan, acompañamos, a veces ocasionales, a veces del mismo grupo, en fin, vamos acompañados, nos ayudamos en el camino. ¿Ven? Entonces, la idea que se quiere hacer de que los sacerdotes, ¿no es cierto?, cuiden a los sacerdotes es que estemos acompañados.
Pero también hay que pensar que a veces no todos estamos caminando con el mismo paso, con el mismo entusiasmo. A veces tenemos cosas que nos atrasan. Y entonces uno dice, en la peregrinación siempre, si han estado en las parroquias, ¿cierto? Todo que lo vivimos, siempre hay un grupo que son los que más caminan, que tienen también un físico respetable, ese que se ponen a hacer eso, pero también tienen un espíritu muy bueno, que es que nadie quede atrás, son los que cuidan la cola. Y en cada parada revisan si están todos. Y si falta alguien, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Ven? Y no se sigue hasta que se lo encuentra, o se lo busca, ¿ven? O sea que la peregrinación también tiene eso. ¿Bien? Aquellos que a veces, no tenemos tantos grupos, a veces veo cómo se dan las camadas del sacerdocio, a veces podemos estar separados, pero la idea es que nadie quede olvidado, que nadie se quede solo. ¿Ven? Eso creo que es una idea muy buena que habría que desarrollar. ¿Cómo hacerla? Bueno, este no es el momento, ¿no es cierto?, para eso, pero es bueno pensarlo y además ponerlo en práctica. Y a veces las cosas cuando se ponen en práctica empiezan con un pequeño grupo que empieza a desarrollarlo. ¿Ven? Y entonces me parece que todo esto siempre tenemos que hacerlo movidos por nuestro amor a la Iglesia y en la Iglesia. ¿Ven? Lo hacemos en la Iglesia y por la Iglesia, las dos cosas. Entonces podemos decir que tratamos de que esto que vivimos también alimente y fortalezca nuestra vida. ¿Ven? Porque entonces muchas veces vamos a ver, y a veces dolorosamente lo vemos, que alguno deja el sacerdocio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces uno llega tarde. Yo me acuerdo una vez hablando con Alejandro de este tema, con respecto a veces a los curas que están así un poquito, en fin, a veces pensando su vocación, el tomándose un tiempo. Yo le decía que los curas teníamos que tener más ganas de dar una extrema unción que rezar un responso. Porque siempre cuando hablamos ya pasó, ya se fue, ya se cortó. Y a veces esa especie de inercia hace que las cosas vayan quedando en el camino. ¿Ven? Por eso me parece bueno que todo esto que hablamos lo pongamos en práctica de alguna manera. ¿Ven? Es decir, nos comprometemos con eso. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia de vivir Se está atrasando, ¿no? Voy a cortar entonces porque se está atrasando. Una última experiencia, entonces, la voy a dejar de lado para no perder más tiempo. Y podríamos decir esto, que los curas, como en la peregrinación, están los que recién se ordenan, hay seminaristas, y ya nosotros, en fin, ¿no es cierto?, estamos más cerca de un ocaso, ¿no es cierto? Es así, la vida es así. Por eso hay que ubicarse siempre en cada momento. Y entonces yo diría que para que estas cosas del sínodo, ¿no es cierto?, tengan fuerza y empiecen a moverse, yo diría que los curas, sobre todo los curas grandes, los mayores, le pidamos a Dios, a Jesús, en este día de que queremos pedirle cosas, el espíritu del viejo Eleazar. ¿Se acuerdan de Eleazar, verdad? Que no cedió ante la tentación de la mentira y pensó en los jóvenes que lo estaban mirando. Se sintió responsable de la fe de otros y quiso morir como siempre había vivido. Esto me parece muy importante. Podemos decir es un santo del Antiguo Testamento, será, pero es motivador. A mí siempre me motivó. Aquel que dice, bueno, tiene una postura y no cede y es firme en sus convicciones. Por eso yo diría, pensemos en el tema de Eleazar. Y entonces la última cosa que diría es la siguiente, que nosotros tenemos que tener, a mi juicio,
no solamente conocimientos y deseos, sino virtudes propias en esto. Yo les diría que la primera virtud que necesitamos para esto es tener una mente abierta, que no significa cualquier cosa, una mente abierta, que nos invite a mirar nuevas realidades y nuevos modos, sin negar lo que ya vivimos. Pero si ciertamente el mundo cambió, hay que responder. La segunda cosa es la magnanimidad, el corazón grande. Yo creo que para esta empresa del sínodo hace falta un corazón magnánimo, que es una virtud que ya casi nadie la usa, ni se habla de ella. Pareciera que es de un pasado. ¿Pero a qué le ponemos magnánimo? Lo ponemos quizá pusilánime, aquel que tiene un ánimo chiquitito. Acá necesitamos almas generosas, almas que sepan, diría hasta sufrir en silencio, que sepan perder, ¿no es cierto? Es decir, todo en favor, digamos, de la Iglesia. ¿Ven? Por eso entonces hace falta, a mi juicio, como tercer cosa, además de la magnanimidad. Bueno, primero dije la mente amplia, la magnanimidad, y la tercera es el espíritu de lucha. Yo creo que todos tenemos que tener, sobre todo los jóvenes, el espíritu de lucha. ¿Qué significa eso? Que todas las cosas son difíciles, pero no imposibles. Hay que hacerlas y tenemos que enfrentarlas. Por eso el espíritu de lucha nos va a decir esto, ¿no? Yo al menos les puedo decir esto como una experiencia personal. Yo siempre me considero un luchador, toda mi vida, tengo que hacer todo. Pero me gusta, no es que estoy llorando, no, me gustó. Todas las cosas hay que hacerlas y hay que ganarlas. Pero en el fondo, el que ama la lucha, es decir, el ama el hacer, tiene que tener cuidado del éxito y del fracaso. Porque a veces las cosas salen bien y a veces salen mal. Pero al que ama la lucha no le interesa tanto ni el éxito ni el fracaso, porque ambas de alguna manera indican que la lucha terminó. Y el que ama la lucha siempre quiere una revancha, quiere seguirla. Por eso frente al sínodo puede haber cosas que salgan mal, como puede pasar tantas cosas que hemos vivido. Pero eso no significa que hay que parar, se cambia y listo. Por eso hace falta, me parece, un corazón grande, fuerte, pero también ese espíritu de lucha que no se fija tanto en el éxito o en el fracaso, ¿ven? Sino que son avatares de un resultado. Se gana o se pierde. En la vida hay que saber ganar y hay que saber perder. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo lo pongo, ese espíritu constante, en favor de la Iglesia. Bueno, vamos a terminar, voy a pasar algunas cositas más rápido. Y por último, yo en el final diría esto. Vamos a renovar las promesas bautismales. Las bautismales, las sacerdotales, todos los compromisos nuestros, ¿no es cierto? Entonces, ahí decimos, cuando se nos pregunte, sí, quiero, ¿no? ¿Podríamos usar, le pregunto a nuestro obispo Mario, hoy el plural? Sí, queremos. ¿Le parece que puede usarse? Porque mira más a esto, a que en el fondo somos un cuerpo, es decir, estamos unos con otros, pero en el fondo tenemos que sentirlo, porque acá sabemos que que Jesucristo está, que ya resucitó, todas las cosas ya las sabemos, pero es bueno experimentar, y yo creo que es bueno a veces experimentar ese espíritu de cuerpo, cuando estamos todos. No hay cosa más hermosa que compartir una ilusión, compartir un proyecto que uno ama. Por eso entonces yo diría, vamos a usar el plural. Y fijémonos que el Padre Nuestro, esa oración que hemos aprendido de chiquitos, siempre habla en plural. Alguna vez alguien rezó diciendo Padre mío, ¿no? Siempre Padre Nuestro, aunque no sabíamos qué era, ya empezamos a decir Padre Nuestro. O sea que, ¿ves? Jesús habla en plural. Y yo creo que hoy nosotros tenemos que empezar a hablar y a pensar en plural. Por eso decía esto, porque cuando decimos el plural no nos perdemos en la singularidad nuestra, no se pierden, no somos un rebaño anónimo, somos amigos de Cristo, nos conoce por el nombre. Entonces yo digo, eso lo reafirmamos y es bueno sentir, ¿no es cierto? Es bueno sentir con el otro que eso es verdad. Pero cuando contestemos, no contestemos correctamente, sí queremos, contestemos cordialmente, con la fuerza del corazón.
Yo diría que tiene que ser casi, no digo un grito, tampoco hay que exagerar, pero esa voz firme que además me hace vibrar con todos los que están conmigo. Es bueno sentir a veces esa emoción que brinda el sentirse un cuerpo, ¿no? Por eso quiero pasar siempre del concepto de lo que es siempre una mentalidad, quiero pasar a lo que es la experiencia del físico. Por eso entonces, y con esto termino, voy a decir así. He leído una frase que me encantó, que es esta. La Iglesia hoy necesita, más que presbíteros, presbiterios. Me dejó pensando. ¿Ven? O sea que hay una tendencia al plural. Bueno, el tiempo, en fin, es un poco esclavo. A veces uno se engancha y empieza a darle. Pero, en fin, yo lo que quiero transmitirles es el entusiasmo y el amor por la Iglesia, ¿no? Entonces, que eso nunca se enfríe. Y que hoy, entonces, nuestro corazón arda con un fuego nuevo, sabiendo que tenemos que ser un cuerpo, un presbiterio, y queremos caminar todos juntos como la Iglesia hoy nos enseña. Gracias. La hora intermedia, cada uno la va a rezar individualmente, y nos preparamos entonces para recibir la bendición con el Santísimo Sacramento, cantando juntos el himno Tantum Ergo. A todos los que se suman a la señal del canal Orbe 21 en esta mañana de Jueves Santo, donde estamos comenzando con las celebraciones del Tríduo Pascual. Estamos compartiendo desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires el momento de oración que tuvo el Arzobispo de Buenos Aires, los obispos auxiliares y todo el presbiterio metropolitano, rezando por las vocaciones sacerdotales, por la acción pastoral de la Iglesia en nuestra ciudad. Presente en este sacramento, para que merezcamos contemplarlo cara a cara en la gloria del cielo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Nos unimos espiritualmente a la Catedral Metropolitana para poder recibir la bendición del Santísimo Sacramento que en este momento imparte Monseñor Alejandro Giorgi.